Ana de Zayas fue una de las 38 mujeres acusadas de herejía alumbrada en la Nueva España, de las cuales solo 15 fueron sentenciadas. Entre las penas infligidas a estas últimas estuvieron de 100 a 200 azotes, servicio forzado en hospitales durante varios años, destierros temporales o definitivos, actos de vergüenza pública, autos de fe y abjuraciones. Entre las procesadas hubo beatas, monjas, doncellas, viudas y casadas. Muchas fueron llevadas a la cárcel de la Inquisición. Un personaje importante en su proceso fue Manuel Fernández de Santa Cruz, en aquel entonces obispo de la Puebla de Los Ángeles. Los alumbrados fueron un movimiento religioso español del siglo XVI en forma de secta, perseguida por considerarse herética y relacionada con el protestantismo. Tuvo su origen en pequeñas ciudades del centro de Castilla alrededor de 1511 y adquirió carta de naturaleza a partir del Edicto de Toledo de 1525 promulgado por el inquisidor general, el erasmista Alonso Manrique. Los alumbrados pueden englobarse dentro de una corriente mística desarrollada en Europa en los siglos XVI y XVII denominada Iluminismo, que no se debe confundir con la secta de los iluministas bávaros o Illuminati. Es muy común utilizar el nombre de iluminista como sinónimo de alumbrado. También se utilizó en la época el nombre de dejado. El origen del iluminismo mexicano se remonta al siglo XVI y tuvo como raíz al anacoreta Gregorio López, nacido en Madrid en 1524 y fallecido en México en 1596. En los procesos instruidos por el Tribunal Novohispano de 1595 a 1600, se nombra a Gregorio López en diversas ocasiones como el origen de la secta de los alumbrados en la Nueva España. Ana de Zayas nació alrededor de 1650 y tenía una amplia cultura y conocimiento que logró por sí misma, pues no estuvo en ningún convento. Se conocen algunos de sus escritos que están en su proceso inquisitorial, que se conserva en el Archivo General de la Nación de México y en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y que fueron las pruebas en su contra. Sus escritos tenían una intención didáctica sobre la ética. Causó sorpresa por rebelarse contra la autoridad de su marido y confesores. Fue hija única de un matrimonio de españoles de un buen nivel social y se casó con Cristóbal Martínez de Serdio, y al parecer tuvo varios hijos, pero solo sobrevivió una hija que ingresó a un convento, y en ese momento Ana de Zayas puso una demanda contra su esposo por malos tratos. Con el apoyo del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, en 1695 obtuvo el permiso de separación marital y se recluyó en una casa de recogidas en donde se dedicó a su labor literaria. Salía muy poco, exclusivamente a oír misa y a dialogar con los clérigos, a quienes les entregaba sus escritos. Les hablaba sobre todo de sus ideas y visiones sobre la espiritualidad que estaba viviendo. Como Catalina de Siena, a quien Ana de Zayas llamaba su maestra, aseguraba tener visiones que a su manera tradujo en palabras escritas. Aparentemente el caso de Ana de Zayas podría incluirse en el de muchas de sus contemporáneas, beatas arrobadas por el éxtasis místico, pero su formación intelectual la hace un caso excepcional. Además de las experiencias ligadas a lo divino, Ana de Zayas tenía un conocimiento letrado que adquirió leyendo. Pronto se acercaron personas a pedirle consejos, lo que rompía con la costumbre de escuchar únicamente los consejos de los confesores. Uno de los propios confesores de Ana de Zayas la acusó ante la Inquisición por hallarse en sus hechos, dichos y escritos cosas y proposiciones temerarias, escandalosas, malsonantes y sospechosas. En el siglo XVII, la escritura femenina requería siempre de la aprobación de un superior eclesiástico. Tanto en el caso de las monjas encargadas de relatar ejemplarmente hechos relacionados con la vida de sus conventos o de sus compañeras religiosas, como en todas aquellas seglares que, aunque en menor medida, tomaban la pluma por la necesidad de expresar sus experiencias místicas. En todos los casos, las autoras deberían tener detrás una figura masculina eclesiástica que las respaldara. Por la información de los autos inquisitoriales, podemos afirmar que Ana de Zayas se vio obligada, como todas las mujeres de su época, a buscar la legitimidad de un confesor, aunque terminó escribiendo lo que su conciencia le dictaba. Como otras mujeres acusadas de alumbradismo, la actitud de Ana de Zayas violaba uno de los grandes principios de autoridad al no someterse a sus confesores e intentar adoctrinarlos. En su proceso se lee:
Reconociendo ella que los confesores no apoyan sus cosas y no aplauden sus revelaciones, visiones, ni aprueban su espíritu, se vuelve una víbora y serpiente, los injuria y los desprecia, y los deja, y huye de ellos. Y este atrevido arrojo dice que Dios se lo manda. Estas acusaciones se repiten en el proceso. Está escrito: presume de enseñar a sus confesores en lugar de recibir con resignación sus direcciones, y además se gobierna con su propio espíritu. Aunque parece ser que tuvieron una larga amistad, de acuerdo al proceso de la Inquisición, la primera referencia a su amistad es de septiembre de 1693, fecha en la que el prelado le escribió a Ana de Zayas: hija, he visto tus papeles y en todo conozco estás poco sana de la cabeza. El remedio de no empeorar es no escribir, y no escribir hasta que yo te avise. La prohibición que le hizo fue cuando el obispo ya tenía conocimiento de que el fraile carmelita Alonso de Cristo elaboraba la denuncia donde acusaba a la autora de pertenecer a la secta de los herejes alumbrados, y que fue entregada al Santo Oficio de Puebla el 15 de octubre de aquel 1693. Fray Alonso de Cristo reforzaba su denuncia con fragmentos de la carta del obispo. Además dice: es mi parecer que las visiones y hablas y revelaciones y profecías de esta persona no son seguras ni verdaderas, que no es bueno ni de Dios, sino ilusión de espíritu, y que engañada del demonio la va este enemigo precipitando y llevando a mucho mal y desdicha, si con tiempo no toma y sigue los consejos buenos y santos de su pastor y prelado. Contrario a lo que esperaba Fray Alonso de Cristo, la carta del obispo sirvió para que la Inquisición no encontrara delito que perseguir, porque la declaraba loca, y la Inquisición no procesaba a los locos. La respuesta del tribunal decía: reconociendo por su discurso que la lastimosa mujer a quien tira a desengañar ha pasado por el examen y comprensión del ilustrísimo señor obispo de la Puebla, nos ha parecido conformarnos o sujetarnos a su claro conocimiento y calificar por loca, bachillera y ridícula. Alonso de Cristo no se conformó y volvió a denunciarla argumentando que no estaba loca, y volviendo a presentar como prueba la carta de Fernández de Santa Cruz. Alonso de Cristo entregó al mismo Fernández de Santa Cruz una copia de esta segunda apelación al Santo Tribunal, pidiéndole al prelado consejo para la resolución del caso. En respuesta, don Manuel mandó por decreto, el 14 de agosto de 1694, que un par de médicos dieran su parecer sobre la salud mental de la acusada. Los médicos informaron que, aproximadamente 3 años antes, había estado enferma de furioso delirio con audacia, vulgarmente loca. En ese momento se hallaba perfectamente sana, y el obispo la llamó para platicar con ella. Y Alonso de Cristo le insistió, y el obispo le respondió que por los testigos llamados a declarar durante las diligencias del proceso, que ella padeció un ataque de furia ocasionado por los pleitos que tenía con su marido, lo cual fue llamado por la misma Ana la locura misteriosa. Los médicos, por su parte, denominaron a tal padecimiento idiopatía de la cabeza. A esto agreguemos el detalle que utiliza el obispo para descargar un poco la culpa de doña Ana, al decir que ella escribía alentada por su confesor, o sea, Alonso Ramos, quien fuera rector del Colegio del Espíritu Santo de los Jesuitas y autor de la hagiografía de la beata poblana Catalina de San Juan. A pesar de todo, en noviembre de 1694, creyendo el carmelita que tenía las pruebas suficientes contra Ana de Zayas, entregó a la Inquisición de la Nueva España de la ciudad de Puebla la segunda acusación formal contra la mujer, que el fraile consideraba vehementemente sospechosa de pertenecer a la secta de los herejes alumbrados. A partir de entonces empieza el proceso de la denuncia con sus respectivas diligencias judiciales, lo cual ocurría solamente cuando el Santo Oficio consideraba que existían fundamentos sólidos para emprender las averiguaciones. Entre los diversos testigos que fueron llamados a declarar figuraba el mismo Manuel Fernández de Santa Cruz. El 7 de octubre de 1695, un comisario del Santo Oficio visitó por primera vez al obispo para examinarlo sobre el caso de Ana de Zayas. Pero el enviado no pudo hablar con él porque estaba sin recibir a nadie, porque había sido nombrado virrey de la Nueva España y había rechazado por segunda vez el cargo.
13 días después, el obispo recibió al comisario y le ordenó que le dejara el expediente para declarar al siguiente día. Cuando regresó el comisario, el obispo declaró que la acusada estaba loca y que hacía unos 3 meses que había hablado con ella con ánimo de recogerla, y confirmó que tenía momentos lúcidos, pero en el momento de la confesión volvían sus estados de locura y furia que había padecido, y que ratificaba el dictamen que siempre había dado, que estaba loca. El comisario no tuvo más remedio que regresar al tribunal, donde se detuvo el proceso. El 1 de junio de 1697, en una audiencia del Santo Oficio de la Inquisición de México, el inquisidor Juan Gómez de Mier votó a favor del encarcelamiento de la escritora. El otro inquisidor que revisaba el caso, Juan de Armenta y Ron, dictaminó que la causa fuera suspendida por parecer en los autos que doña Ana estaba falta de juicio. Después de diversos trámites burocráticos, se resolvió que doña Ana de Zayas siguiera en observación, por lo que no fue enviada a las cárceles secretas de la Inquisición. Hasta 1700, año al que llega el proceso, la escritora continuó escribiendo sin que el Santo Oficio se decidiera a actuar contra ella. Durante 1695, Ana de Zayas estuvo muy en contacto con el obispo, puesto que Fernández de Santa Cruz se encargó de seguir la demanda de Ana contra su marido, a quien acusó de malos tratos y de estar amancebado con una mestiza. Varios testigos fueron a declarar y mencionaron que el caso fue un gran escándalo en la ciudad de Los Ángeles. En plenas diligencias inquisitoriales contra la escritora, el pleito marital se arregló así. Ana de Zayas, bajo la manutención de Fernández de Santa Cruz, queda a salvo de las furias de su marido en la casa de recogidas Las Granadinas. El esposo acabó solo, pues el obispo lo obligó a separarse de su amante. Manuel Fernández de Santa Cruz aparece frecuentemente en los cuadernillos de Ana. La escritora describe escenas como: el señor obispo soltó la risa de ver que no se me olvida ni una tilde. Se deja ver que la relación de Ana de Zayas con el prelado era del respeto más pleno y no de ciego sometimiento. Ana le dedicó pequeños relatos, versos en enigmas y reflexiones que hablan de lo importante que el obispo era en su vida. En uno de los escasos documentos que se han conservado de los originales escritos por la mano de Ana de Zayas, podemos leer: «Oh, qué falta me hace este santo prelado». El escrito marca la fecha noviembre de 1699. Habían pasado 9 meses desde aquel febrero en que don Manuel Fernández de Santa Cruz muriera y su corazón quedara en los muros del convento de Santa Mónica que había fundado. El incidente de Ana de Zayas no fue el único roce que tuvo Manuel Fernández de Santa Cruz con los miembros del Tribunal de la Inquisición. Entre otros, podemos citar un documento con fecha 16 de junio de 1694, donde el prelado da cuenta al rey de la tolerancia que ha tenido con el Santo Oficio por evitar competencias de jurisdicción y obviar escándalos, y se quejaba de que no había en la Nueva España algún tribunal que limitara sus abusos. El 25 de junio de 1693, Santa Cruz había solicitado por primera vez le fuera permitido renunciar a su cargo, por la quiebra de salud e imposibilidad de visitar la mayor parte del obispado. Durante el ejercicio de su obispado, Fernández de Santa Cruz recorrió prácticamente todo el territorio que le correspondía. Ese mismo año de 1693, don Manuel tuvo una gran diferencia con el virrey conde de Gálvez por el famoso motín del año anterior, por no acceder el prelado a abastecer con las reservas de granos de los diezmos las carencias que había en las trojes de la capital. Dicho altercado puso de manifiesto una vez más la tenacidad con que este obispo defendía sus causas. El asunto terminó en concordia para ambas partes, pero fue el virrey quien tuvo que ceder y respetar la decisión del obispo. Fernández de Santa Cruz también tuvo una estrecha relación con varias monjas, y en especial, de manera epistolar, con Sor Juana Inés de la Cruz. Por testimonios de algunos contemporáneos, se conoce la admiración que Fernández de Santa Cruz profesaba a la monja. Resultado de esta relación habrían sido las cartas entre el obispo de Puebla y la monja que se intercambiaron entre 1690 y 1691. Sor Juana escribió la carta atenagórica en noviembre de 1690 y fue publicada junto con la carta de Sor Filotea a Sor Juana Inés de la Cruz por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz.
Algunos autores han supuesto que la carta atenagórica le acarreó a Sor Juana serios problemas con la Inquisición, pero no hay evidencia histórica de esto. Fue definida como un escrito lleno de ardientes declaraciones feministas. Alejandro Soriano Valles ha demostrado que Santa Cruz instó a Sor Juana a redactar su respuesta a Sor Filotea de la Cruz. El hallazgo en 2010 de la Carta de Puebla y la Carta de San Miguel corroboran que el obispo nunca quiso apartarla del cultivo de las letras profanas. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.